¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo andan? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Horacio Terribile, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y docente de la Universidad Nacional de la Defensa en posgrados y maestrías, dando materias como geopolítica en el Atlántico Sur. Así que bueno, Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Oh, Fran, muchas gracias a vos por esta invitación. Bueno, bien, comienzo por preguntarte algo que has charlado en un conversatorio que brindó recientemente de la Universidad del Museo Social Argentino, sobre Malvinas, por supuesto, en donde, bueno, hacías hincapié en empezar a prestarle atención más a la política que a la diplomacia. Entonces yo te pregunto, ¿qué beta ves allí? ¿Por qué habría que pensar más en la política que en la diplomacia? ¿No? Por lo general, a Malvinas la asociamos muchas veces con el derecho. Y bueno, comienzo por preguntarte por ahí para empezar a pensar estrategias sobre el abordaje actual de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Mira, Fran, yo creo que, o sea, no es que no haya que prestarle atención a la diplomacia. Lo que sí quiero resaltar es que el conflicto con Malvinas no es un conflicto jurídico, eminentemente de raigambre jurídica, sino que es un conflicto político. Y yo lo digo y muchas veces lo llevo a desafío o generar debate porque los argentinos hemos entendido y seguimos entendiendo aquellos pocos argentinos que estábamos interesados en estas cosas, porque en realidad es una gran verdad esa, que nosotros solamente con un reclamo sustentado en cuestiones jurídicas, Malvinas van a volver a ser parte de nuestro territorio, bueno, podamos decir así, de alguna manera terminar con este desmembramiento que tiene la nación argentina, producto de esta usurpación llevada adelante por el Reino Unido de Gran Bretaña. En ese sentido es que lo digo. Obviamente que la diplomacia es necesaria, sí, sí, por supuesto, eh, en todos los frentes y en todos los lugares. El tema es que no nos podemos quedar con eso y entender que tampoco nos podemos quedar con un reclamo en función de los antecedentes jurídicos como herencia de la corona española. Porque evidentemente el tiempo nos ha demostrado, y merced al prolífico accionar de la diplomacia británica, que sabemos que es impecable e implacable, nos ha llevado a que, bueno, seguimos desintegrados territorialmente y cada vez que el tiempo avanza y nosotros seguimos insistiendo en los reclamos del orden jurídico, cada vez hay mayor cantidad de territorio que nosotros reclamamos para nosotros que está en disputa o que está fuera de nuestro control, lo cual genera un prejuicio enorme al Estado argentino Ujú, independientemente del hecho indigno que uno siente como ciudadano argentino, que sabe que su nación está desintegrada territorialmente. ujú. Cuando vos ahí pensás en la política, ¿en qué estrategias alternativas, instrumentos estás un poco pensando? Mira, yo creo que, como ya lo he expresado y vos me has escuchado anteriormente, yo creo que estrategias tenemos que sentarnos y trazarlas definitivamente. Una estrategia que obviamente no es algo que es perenne, pero sí al menos tenemos que terminar, y en esto es un mensaje hacia la política, que nosotros tenemos como argentinos, tenemos que sentar un- una estrategia con una línea que sea común a todos los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos cambiar la estrategia cada 4 años según cambie el signo político de quien gobierna. Porque de alguna manera, ahí voy con el tema de la diplomacia, esto condiciona severamente nuestras alianzas, por ejemplo. O sea, yo no puedo cambiar mi posicionamiento político respecto a Malvinas porque hoy no tengo un alineamiento político con mis vecinos. O sea, yo necesito construir una postura, una estrategia que sí, que perdure más allá de las diferencias ideológicas entre los diferentes gobiernos. Ese es el sentido que yo quiero darle a mis palabras cuando digo tenemos que construir una causa común de algo que entiendo que
si hay dos cuestiones convocantes para el pueblo argentino, bueno, uno es la selección nacional y otro es la causa Malvinas. No obstante, nosotros no tenemos una postura como pueblo argentino, una postura común donde todos vamos en el mismo sentido. Lamentablemente, eso es una señal de debilidad. Y el agresor, el Reino Unido, Gran Bretaña, lo sabe y hace uso de eso. Eso es lo que realmente quiero expresar. Ujú. Y claro, esas diferencias después se manifiestan no solo en la Cancillería, sino también en otros ministerios, como puede ser Defensa. En todos los ministerios que de alguna u otra manera están involucrados en la cuestión Malvinas, que no es solamente el reclamo territorial, sino todo un montón de cuestiones que están conexas, o sea, la economía, los espacios geográficos, eh, bueno, como ya hemos hablado un montón, sin olvidar que el principal reclamo que hacemos nosotros pesa más sobre las aguas que están en disputa, 6,7 millones de kilómetros cuadrados del nuevo mapa bicontinental argentino, y se debate muy poco de ello, y por esas aguas hoy en día ya tenemos 2,6 millones de kilómetros cuadrados en disputa, en aguas. No hemos de olvidar que Argentina continental no llega a 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, hoy 2,6 millones de kilómetros cuadrados están en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña. Y si no prestamos atención a la cuestión Malvinas, si no la resolvemos, va a ser mucho más gravoso el reclamo de aguas en disputa cuando en un futuro no tan lejano tengamos que ir a discutir por la Antártida. Mm. Bien, ya vamos a ir llegando seguramente a eso. Tengo unas preguntas ahí un poco más puntuales sobre Ok. pesca, pero está bien como para ir anticipando un poco de qué vamos a terminar también charlando, porque obviamente es un tema en agenda y preocupante, ¿no? Continúo un poco más para cerrar este primer hilo de la política y la diplomacia, ¿no es cierto? Que a mí me parece que está bueno, porque evidentemente la política debe intervenir y debemos ser ingeniosos a la hora de pensar, bueno, estrategias sobre Es nuestra que la política. política debe decidir el rumbo, es la política quien decide el rumbo, es el poder ejecutivo el que establece los lineamientos y ordena a la diplomacia a llevarlos adelante. Mm, Nosotros no podemos decir, no, no, Cancillería ha mantenido una posición estatucuista desde la promulgación de la resolución 2065, precisamente el año 65, eh, cuando nos invita a los dos contendientes, nosotros y el Reino Unido, a la solución pacífica de la controversia. Y obviamente, como yo dije, el prolífico accionar de la diplomacia británica siempre anduvo y ha logrado su cometido. mm, Y nosotros seguimos con una posición de statu quo diciendo, no, no, tenemos que respetar la 2065, pero bueno, evidentemente no soy yo el que no la respeta. mm. Es Claro. el agresor, que es el Reino Unido, que yo he intentado como Estado argentino por todos los medios llegar a un acuerdo y el Reino Unido se ha negado sistemáticamente a cumplirlo. Bien, ahí me surge, me parece, ¿no es cierto? Creo que está habiendo cada vez más un poco en debate o en discusión, se charla esta cuestión de que ha dejado de ser un poco impactante e imponente la visión de Naciones Unidas. Esta cuestión de la resolución 2065 en algún momento se va diluyendo si no se cumple y empieza a aparecer un poco tal vez algo de descontento. Entonces, eh, empieza a ser momento o a qué otros mecanismos se puede recurrir para que eventualmente, mecanismos ya sea políticos o diplomáticos, por supuesto, ¿no? Pacíficos, para que el Reino Unido, bueno, pueda sentarse a negociar. ¿Qué estrategias tal vez si no puedan pensarse alternativamente? Mira, estrategias, primero, antes que nada hay que sentarse seriamente a discutir cuál va a ser la estrategia. Porque la estrategia obviamente que es lo que une fines con medios, y uno para diseñar una estrategia no tiene que olvidarse dónde está parado uno, y digamos, y desde esa mirada tomar un posicionamiento. Si vos me decís cuál debe ser la estrategia, ya, digamos, yo por lo pronto te digo algo que está olvidado en el pueblo argentino, que es la defensa de los intereses marítimos. Cuando hablo de defensa de los intereses marítimos, son los intereses nacionales, hablo no solamente de los recursos naturales, como puede ser pesca o petróleo o gas en el mar,
Hablo también o sea, la industria naval, la marina mercante y fluvial, porque aparte no hemos de olvidar que cuando hablamos del conflicto de Malvinas, no es una cuestión nada más a las islas y las aguas correspondientes. Para entender el conflicto de Malvinas es necesario también pensar en la Antártida, obviamente, en las aguas más allá de las jurisdicciones argentinas, eh, las aguas, por ejemplo, también, que es una jurisdicción argentina, que es la extensión de la plataforma continental, y obviamente la red troncal Paraguay-Paraná y el río Uruguay y la cuenca del Plata. Porque si queremos entender Malvinas y tenemos que trabajar alianzas para concretar un posicionamiento, tenemos que convencer a nuestros vecinos, independientemente de que la causa es justa, ya ellos ya lo saben, pero hay que tejer alianzas en pos de llegar a una estrategia marítima. Y cuando vos tenés espacios compartidos, se me ocurre, por ejemplo, la red troncal Paraguay-Paraná, en el cual hay 5 países que usufructan la misma, y bueno, tenés que llegar a acuerdos y esos acuerdos harán a futuro el tejido de alianzas más fuerte que cuando vos te sientes en Naciones Unidas, haya alguien que defienda tu postura. Si vos me decís cuál es la estrategia es, como yo te dije, la defensa de los intereses nacionales o intereses marítimos en el mar. Y obviamente yo te diría que no hay una estrategia. Lo que sí yo adhiero es que la estrategia debe ser con todos los medios disponibles, todos. Y cuando digo todos, también hemos de pensar que el instrumento militar es parte de un ejercicio de poder que hoy, obviamente, después de años y años de desinversión, el instrumento militar está reducido a su mínima expresión. Me hago responsable de lo que digo. No es una cosa que lo diga yo, esto es un populi, o sea, el Sí, pueblo sí. argentino lo sabe. Si uno ve el presupuesto en defensa, cómo ha ido bajando. Nosotros ya, bueno, es largo de hablar, pero fíjate qué paradigmático que es todo esto. Nosotros somos el único país latinoamericano que tiene un conflicto con un actor que está a 300 millas de la costa argentina. Y resulta que hemos logrado un consenso a fines de los años 80, regreso a la democracia, donde se suprimieron las hipótesis de conflicto. O sea, hoy Argentina no tiene hipótesis de conflicto con nadie, sin embargo está desintegrada territorialmente. No lo digo yo, Horacio, lo dice Mm, la Constitución Nacional, la disposición mm, transitoria primera, donde dice cuáles son los límites geográficos de la República Argentina y las aspiraciones, los espacios de interés, y habla claramente de recuperar el territorio que fue usurpado. Y sin embargo tenemos leyes que avalan y que dicen, y un consenso logrado a fines de los 80, donde no tenemos hipótesis de conflicto. Obviamente, es sumar uno más uno nos va a dar dos y seguramente comprenderemos de por qué la inexistencia del instrumento militar. mm, Aclaro, no soy belicista, pero bueno, es un foco de poder que también tenemos que tenerlo en cuenta. mm. Porque eso, ¿qué te da vos? Y por ejemplo, presencia en el Atlántico Sur, que es lo que no tenemos. No solamente la no presencia afecta la cuestión con Malvinas, sino el desinterés del Estado argentino de estar presente en el cuidado de sus recursos. Sí, en el cuidado ahí, Hoy como decías tenemos, vos, en los espacios marítimos, ¿no? Que me parece que ha cobrado claro, más relevancia en estos últimos años la idea de que, che, bueno, somos un país bicontinental, nuestros espacios marítimos son importantes, el Reino Unido de hecho extrae recursos naturales de allí, ¿no es cierto? Como, bueno, yo creo que ahí está habiendo una redimensión, porque evidentemente siempre hemos creído que nuestro territorio es solamente la pampa, ¿no? Lo continental. es que lamentablemente vos sos muy joven, pero yo, por ejemplo, que ya tengo bastante años, yo soy de la década del 60. A nosotros ya desde la escuela primaria nunca nos enseñaron la relevancia del mar. O sea, yo he aprendido la batalla de San Martín, me acuerdo de la gesta de Belgrano yendo por el litoral, me acuerdo de Tacuarí, Paraguarí, la llegada al norte argentino también después de las tropas que iban al Alto Perú, las batallas de Belgrano, Vicapú, Ayuma, Salta y Tucumán, pero nunca me explicaron a mí en escuela primaria la gesta de Brown, lo que hizo Brown por la independencia argentina.
O sea, nos hemos olvidado que si Brown no hubiera liberado el Río de la Plata, todavía quizás las fuerzas argentinas estarían sitiando Montevideo, porque Montevideo cae consecuencia del bloqueo que hace Brown y, digamos, les cercena el poder a los españoles de abastecer a través del mar o del río la plaza sitiada. Y ese ejército sitiador que estaba al mando primero de Rondó y después de Carlos María de Alvear, es el ejército que se fue con San Martín a liberar después Chile y Perú. Mm, Eh, con lo cual también da una importancia de por qué tenemos que prestar atención a lo que es la Cuenca del Plata. Hoy, independientemente de todo esto, que no hay sitio en Montevideo, ujú, pero no hemos de olvidar que por la Cuenca del Plata sale el 80% de las exportaciones argentinas e ingresa más del 90% de los productos que necesitamos para producir. O sea, vos te imaginás, Argentina, el problemita que tendría si la Cuenca del Plata queda inutilizada. Los canales de acceso, por ejemplo. Fíjate qué cuestión. O sea, no podés ni exportar ni recibir los insumos para producir. Es todo por camión o todo tiene que llegar a otro lado. ¿Te imaginas los costos? ujú. Eh, Sí, y a eso le agrego, además de la visión marítima, creo que se ha puesto también en debate en estos últimos 5 años aproximadamente esta cuestión del Canal Magdalena. Es decir, era un debate que yo creo que no se venía dando y que, bueno, forma parte un poco, me parece, de los mismos problemas que estás acá mencionando. Una el discusión. Canal Magdalena sí, es un proyecto, es interesante. Obviamente, yo he estado en muchas reuniones, he escuchado las dos campanas. Es un proyecto interesante que requiere una inversión de 400 millones de dólares y entran a jugar algunas cuestiones, eh, con lo cual yo trato en esto de quitarme el animal político que uno tiene adentro para no caer en ninguna parte de la grieta. Pero, digamos, sí analizando costos-beneficios, digo, epa, ¿cuál es realmente el tránsito marítimo que va hacia el sur, que me lleve a mí a construir un canal de estas características, que aparte también tiene que ser dragado, y realmente es muy poco, porque bueno, uno de los problemas que tenemos es que nosotros no tenemos buque de bandera. Son muy pocos los buques argentinos que, que van hacia el sur. La Armada ha perdido ya sus transportes navales, que era una línea segura que todos los meses iba a los puertos del sur. Ya no los tiene más porque los buques se pusieron, ya son obsoletos. Eh, y bueno, entonces creo que hay que pensarlo, es parte de esa estrategia marítima que hay que trazar. El Canal Magdalena es parte bueno, de eso. También el hecho de decir, bueno, el puerto Aguas Profundas. Un largo debate que hace de la década del 60, que Argentina viene, digamos, que Argentina sabe de sus necesidades, necesitamos un puerto Aguas Profundas para sacar toda nuestra producción, y no lo hemos llevado a cabo. En el año 95 se resolvió como una política de Estado que ante la ausencia de un puerto de aguas profunda, y esto, digamos, de alguna manera triplicó la capacidad productora de los campos argentinos. ¿Por qué? Porque tuvimos la hidrovía Paraguay-Paraguay, Paraguay-Paraná, más llamada hidrovía, ¿no? La red troncal, donde hemos dragado hasta el puerto de San Martín, 12, 15 kilómetros al norte de Rosario, a 34 pies y permiten que los grandes buques lleguen hasta ahí. Y obviamente de ahí hacia arriba, con mucho menor profundidad, son 10 pies, pero todo abastecido todo a través de barcazas. Y por ahí exporta a Brasil, exporta a Bolivia y exporta a Paraguay, que no es un dato menor. Mm. Todas las provincias argentinas que son parte de la misma. Son 5 países latinoamericanos y 7 provincias argentinas. Por eso O sea, digo, ahí no es claro, un simplemente paquete de estratégico 100 esta millones de cuestión. personas, un paquete de 100 millones de personas que viven ahí. Así que imagínate cuán importante es esto. Y lo otro, ahondando un poquito más, es la resignificación que ha tenido ahora, estos últimos tiempos, el- el- la vuelta a la unión del Pacífico con el Atlántico a través del Cabo de Hornos o el pasaje de Magallanes, que son aguas chilenas.
el hecho de que las grandes sequías que están afectando el canal de Panamá. Sumale a eso el pasaje al Índico, que está bastante complicado por la presencia de los hutíes en el Golfo de Edén y Suez. Bueno, esto ha dado una relativa resignificación a todo lo que es el Atlántico sudoccidental. Ni hablar que es, es parte, un poquito más abajo, diría yo, que lo dejaremos para más adelante, es la puerta de acceso a la Antártida, el único continente explorado, no explotado aún, que tiene la humanidad. Bueno, bien, si nos da el tiempo, después charlamos un poquito de eso. Sí, sí. Quería, tenía acá siguiendo un poco la hoja de ruta que me armé, también en la charla que diste ahí en la UMSA, hablabas de un poco la estrategia medioambiental del Reino Unido en el Atlántico Sur. ¿Por qué te parece que Ah, el Reino Unido recurre un poco a esa narrativa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Te parece que hablan de medio ambiente porque se fueron renovando, digamos, muchas generaciones y no tienen mucha idea de lo que ocurrió en Malvinas y es como una especie de lavada de cara? ¿Por qué te parece que surge un poco este discurso en la actualidad? mira, como yo te comenté, si vos me preguntás a mí qué diplomacia tomo de ejemplo yo en el mundo, y te diría la británica, porque le ha permitido, primero y principal, que fueron un imperio, merced a ese accionar diplomático. Imagínate que una isla tan pequeña como el Reino Unido ha llegado a ser parte quizás del imperio más grande conocido sobre la Tierra. Y, por ejemplo, datos paradigmáticos. El Reino Unido, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica pelearon con los norteamericanos, pelearon batallones de franceses y navíos, obviamente, y de españoles. En ese momento, Galvez, que era el gobernador de lo que hoy es Miami, de la Florida, peleó con dos batallones completos y sin embargo cuando los norteamericanos tuvieron que decidir quién iban a ser sus aliados, que terminaron siendo sus aliados históricos y amigos durante toda la vida, eh, no llamaron ni a los franceses ni a los españoles, se fueron con los ingleses. Bueno, hay un accionar diplomático, bueno, que es realmente encomiable. Volviendo a tu pregunta, el Reino Unido tiene esta capacidad porque piensa a largo tiempo, o sea, traza sus estrategias y las lleva a cabo. Eh, ¿Con qué medios? Con todos los medios disponibles. No te lo digo yo, pero en 1711 el Reino Unido entendió, después del fracaso o de vencer la Armada Invencible en 1588, ellos entendieron que la única manera de derrotar al Imperio Español era despojarles las colonias hispanoamericanas. Ellos diseñaron un plan en 1711 y lo pusieron en práctica en 1804. Fecha nomás, 1805, Trafalgar. Ahí terminaron de destrozar, o sea, si hubiera existido Trafalgar, no hubiera existido Waterloo 10 años después. Pero ahí se comieron la posibilidad, digo comieron, quizás es el término, pero destrozaron a la Armada Española y lo que restaba de la flota francesa. ¿Qué hicieron? Se adueñaron de los mares. Ahí nace la paz británica. 1805, 1806, 1807, las invasiones inglesas. O sea, estaba pensado. 1804, el primer país americano que se independiza es Haití. 27 años después, todo lo que era la América hispana o Hispanoamérica estaba fragmentada y con el nacimiento de nuevas naciones. Habían destruido todos los virreinatos en 27 años. La América hispana, nacen un montón de nuevas naciones que comercian, ya no con España, sino con el Imperio Británico, y aparte nacen endeudadas porque la Baring Brothers y otras compañías y otros bancos
solventaron los gastos de los ejércitos americanos que pelearon contra los otros americanos mm, que adherían a la corona española. Porque ningún ejército español jamás un ejército español llegó a las tierras americanas a pelear contra los otros americanos. O sea, fue una pelea entre nosotros. Esa habilidad hay que reconocerla y entenderla, que son maestros de estas cuestiones. Entonces, vos me decís de qué manera ellos hacen uso, y hacen uso de todo. Y acá tomo una frase que no es mía, obviamente es de Joseph Nye, lo que ellos llaman el poder inteligente, o el smart power, que es la sumatoria del hard power, o sea, la presencia de los fierros de la Marina Real Británica, y del soft power, el poder blando, que lo ejercen abiertamente y muy sapientemente a través de la creación de las ONG y la creación de áreas marinas protegidas, en el cual te proponen a vos, que yo adhiero, que es el cuidado de los mares. Entonces, escondido detrás de la cuestión de los mares más sanos, porque todos sabemos que con mares más sanos estamos pensando al futuro de las generaciones que nos van a preceder. mm, Sin vida azul no va a haber vida verde. mm, A través de esos, ellos te han instrumentado una serie de medidas, han creado su ONG, te han propuesto una iniciativa 30 por 30, o sea, el 30% de los océanos bajo protecciones de áreas marinas protegidas. El tema es que esas áreas marinas protegidas hay que pensarlas geopolíticamente. ¿Por qué? Te cito un claro ejemplo y con esto me vas a entender perfectamente. Ellos han establecido una iniciativa que se llama Blue Belt, Cinturón Azul, donde han propuesto la creación de más de 4 millones de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, en donde en todas las áreas donde ellos tienen, digamos, en 7 territorios británicos de ultramar de los 14 que tienen. Uno de ellos es Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Establecieron, por ejemplo, un área marina protegida en torno a Georgia y Sandwich del Sur de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Aguas que están en disputa, un hecho que está ya las Naciones Unidas mismo dijeron que no se pueden establecer acciones unilaterales en aguas que están en disputa. Bueno, no obstante, el Reino Unido está vendiendo licencias de pesca y están administrando ese recurso en esta área marina protegida, de un recurso que vale $28.000 la tonelada, que es la merluza negra. Y ahí violaron Camelar o Cruma, que es el Acuerdo por la Protección de la Biodiversidad de las Aguas Antárticas. Y bueno, eh, hay que reconocer que tienen una habilidad muy particular. ¿Por qué lo usan? Porque han entendido que en una estrategia hay que emplear todos los recursos disponibles. mm, Nosotros tenemos que sentarnos como argentinos, no pensar en los votos, y sí pensar en la causa Malvinas, que como te dije, para mí no hay causa más aglutinante que la cuestión Malvinas. mm. Ahí yo, cuando vos estabas exponiendo, yo te pregunté algo que lo voy a hacer ahora más públicamente, que era, bueno, ¿por qué Argentina no podría utilizar el mismo argumento para contrastar la postura del Reino Unido? Es decir, si es conocida la cuestión de que el Reino Unido explota recursos pesqueros en el Atlántico Sur, ¿por qué Argentina no podría esbozar un discurso, vamos a ponerlo así, ambientalista y decir, el Reino Unido está contaminando, está exterminando especies, ya ha exterminado una especie de pingüino hace 20 años atrás? ¿Por qué te parece que no podríamos, o mejor dicho, si Argentina podría desarrollar una estrategia similar de este estilo? Sin ninguna duda que podría y debería hacerlo. Una de las tantas cuestiones pensando en la estrategia de Malvinas. El problema que tenemos nosotros es un problema interno. Interno porque detrás, o sea, como yo te dije, yo también defiendo los mares sanos y este tipo de iniciativas, pero este tipo de iniciativas no pueden estar por encima de los intereses nacionales. Entonces, cuando yo sé que defender esta postura desde la mirada ambiental afecta a los intereses nacionales, yo eso no lo acepto. Y lamentablemente, las ONG, que todas, la gran mayoría, pertenecen a la angloesfera, eh, han trabajado sapientemente y han formado, y todos los años forman
una serie de científicos, de defensores de las cuestiones ambientales, los forman en los Estados Unidos y los forman en el Reino Unido. Entonces, cuando vos vas a presentar algo geopolíticamente, los ambientalistas se ponen muy nerviosos porque, o sea, ambientalistas argentinos, que yo no sé si, digamos, no quiero ser tan osado de decir que afecta a su privilegio, porque obviamente que la contraprestación a que todos los años un grupo de personas viajen a hacer cursos y a defender las posturas ambientalistas que después se aplican en tu propio país, yo diría, si no lo hacen, pierden sus privilegios de no viajar el próximo año. Pero eso es lo que ocurre. Y terminan trabajando en todos los ramos, en el Senado, en diputados, en la propia política, en ONG, en los ámbitos académicos, en el cual la corriente es muy difícil de contrarrestar porque todo el mundo te dice, estamos todos luchando para hacer el mundo más seguro y más sano, sobre todo los océanos. Y contra eso no hay que darle. Ahora, cuando vos le decís, ¿me explicás el área marina protegida de Blue Belt? Y bueno, ahí comienza otra batalla. Yo lo que pretendo de alguna manera es, o sea, lo he dicho siempre, yo no adhiero a ningún imperio. O sea, no me gustan los imperios, ninguno. ¿Por qué? Porque la historia me ha demostrado que mucha sangre de argentinos se han llevado los imperios. O sea, yo hoy, y te agradezco esta oportunidad que me da de difundir esto, estoy hablando de los intereses argentinos. Y los intereses argentinos están plasmados en la Constitución Nacional. No sé si he respondido Sí, 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 tu sí. pregunta. Bien, Horacio, ahora me voy a meter en un campo que has trabajado, yo por lo menos he leído ahí algunos artículos tuyos, que es sobre tema pesca. Comentame un Ok. poco el impacto que fue teniendo este recurso para la población isleña, para el gobierno colonial en la posguerra, cuáles fueron, digamos, las nuevas perspectivas que hallaron los isleños o el Reino Unido al encontrar o al empezar a ver que las riquezas obtenidas de estos recursos empezaron a ser cada vez más suculentas y cómo se fue desarrollando eso con los años, si querés ahí brevemente. Ok, trataré de ser breve. Mira, todo cambió con el primer viaje hecho por Lord Shackleton en 1976. Ahí ellos, me refiero al Reino Unido, dimensionaron el valor de los intereses en el Atlántico sudoccidental. Específicamente la pesca, petróleo en ese momento no se podía dimensionar porque la tecnología no llegaba a ese momento. Año 76 hubo una primera misión en la cual hubo un incidente con un buque de la Armada Argentina, el Storni, que fue mandado a adrede, que cañoneó al buque que llevaba adelante la misión, porque estaba en aguas que Argentina consideraba propias, en aguas ilegales. Bueno, hubo una interrupción diplomática, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ellos ya tuvieron presente de lo que valía el Atlántico Sur. De hecho, fuimos a la batalla de Malvinas precisamente porque ellos sabían qué es lo que estaba defendiendo. Por eso fueron a la batalla de Malvinas. En el año 83 hay una segunda navegación eh, una segunda parte de la navegación de Shackleton, y ahí definitivamente terminaron de convencerse de que la importancia al menos del recurso pesquero del Atlántico Sur. Lo hacemos brevemente. Antes de Malvinas, la flota potera argentina, la flota pesquera argentina pescaba hasta las 15 millas de Malvinas, sin ningún inconveniente. Después de la pérdida de la batalla de Malvinas, unilateralmente el Reino Unido dispuso una zona de conservación interina, después una zona interna, perdón, una zona de conservación externa, y al amparo de los nuevos límites establecidos por Convemar, que entra en vigencia en el año 82, y Argentina, bueno, recién lo reconoce, la incorpora constitucionalmente en 1995, se establece una zona en la cual ya la flota argentina no puede entrar al área de Malvinas. Eh,
en idas y vueltas, bueno, Argentina tiene que iniciar su reinserción con el mundo occidental. Se establece una larga serie de concesiones que no fueron solamente con la pesca, sino un montón de... la Argentina estableció, tuvo que entregar varias cuestiones para ser admitida nuevamente como una nación en el mundo occidental, lo cual llevó ingentes esfuerzos al gobierno de Alfonsín y después del doctor Menem. Eh, Se logra la autorización para que Perdón, ¿vos decís que fueron concesiones dadas por los propios gobiernos o en realidad fueron zonas delimitadas o remarcadas u ocupadas unilateralmente las del Reino Unido? Mira, hubo acciones unilaterales llevadas adelante por el Reino Unido, una acción en la cual el gobierno argentino fue parte. Es más, recuerdo que el doctor Cavallo, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, lo dio como un avance de la diplomacia argentina, donde Argentina se compromete con el Reino Unido al cuidado de la especie al este, 250 millas al este de Malvinas, eh, para llevar acciones conjuntas en el control de buques que hacían supuestamente pesca ilegal. Argentina nunca mandó a nadie a hacer ningún tipo de actividad ahí. Años después entregamos una zona al norte, que es donde desova precisamente el IREX argentino, que es llamado GAPS, son 1.400 kilómetros cuadrados de superficie, donde también Argentina lo ha entregado. En el medio mediaron los acuerdos de Madrid, acuerdos que no tienen, nunca tuvieron la aprobación del Congreso argentino, pero bueno, están vigentes, y así paulatinamente Argentina se fue retirando del Atlántico sudoccidental. El Reino Unido, ante una postura poco flexible del gobierno del doctor Kirchner en ese momento, eh, en el 2005 comenzó la venta de licencias de manera unilateral, lo que cambió el estatus del reino, al menos de Malvinas, teniendo hoy un PBI por cápita superior a cualquier país americano, inclusive no solo americano, sino también europeo. Se estima que alrededor de $60.000 el PBI per cápita de explotación de las licencias de pesca. Con lo cual, digamos, de alguna manera ha mutado su economía tradicional, que era la cría de ovejas. Hoy ya la pesca es la actividad principal. Mm. Eh, Así que, bueno, en parte fue las acciones bilaterales, como por ejemplo, como te comenté, el tema de el área marina protegida en torno a Georgia y Sandwich del Sur. Y bueno, la venta de licencias, que la hicieron por 25 años, ahora en el 2030 caducan, pero la están renovando y están usufructuando. También están vendiendo licencias en esta área marina protegida. Eso es un ingreso de plata que a los isleños les permite vivir cómodamente. Bien, y ante cambios, hago la última de pesca y ya si querés cambiamos, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero después, por ejemplo, ante acontecimientos como el Brexit o cómo se está moviendo el mundo actualmente, ¿peligra esta cuestión de la extracción de recursos naturales y de las ganancias que obtiene el gobierno colonial a partir de, bueno, venta de concesiones o la obtención de las ganancias que tienen? ¿O no se mueve tanto el amperímetro en definitiva ante estos cambios económicos bruscos incluso? Mira, me gustaría, ya que me diste pies, hacer una aclaración. Argentina, vos vas a ver en los medios, en la televisión, muy poco, pero sí en los medios gráficos, en los diarios, reclamando o alertando sobre la pesca ilegal que hacen los chinos en el Atlántico sudoccidental. Ujú. Yo al respecto, la pesca ilegal, yo te puedo decir que los chinos no hacen pesca ilegal. Los chinos hacen, o sea, los chinos cuando pescan, los chinos, pongo los chinos como ejemplo, los chinos, porque, digamos, ¿por qué los chinos? Porque estamos dirimiendo cuestiones de poder entre grandes potencias que se están peleando en todos los frentes del mundo. Entonces, el conflicto chino-americano que se lleva a cabo en torno el mar meridional de la China, también se refleja acá de otra manera. No con los fierros, pero sí mediante el uso de soft power. ¿A qué voy con esto? Eh,
La CONVEMAR establece 5 condiciones y una de las condiciones es que vos fuera de las zonas económicas exclusivas existe la libertad de pesca, entre otras cosas. ¿Qué significa esto? Que cualquier país, dado que es alta mar, puede pescar libremente si no daña el ecosistema. Entonces, cuando los chinos están pescando fuera de la milla 200, no hacen pesca ilegal. Tampoco hacen pesca no reglamentada, porque acuérdate que la sigla esa famosa INDNR, illegal, no reglamentada, no declarada. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay una organización regional de ordenamiento pesquero, entonces no hay manera de poder decir que es o pesca de no declarada o no reglamentada. Ahora, ¿por qué se dice pesca ilegal? Pesca ilegal los chinos hacen cuando intrusan la zona económica exclusiva argentina y comienzan a pescar dentro de las 200 millas. ¿Y es ilegal por qué? Porque obviamente no están autorizados por el Estado argentino y están dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas. Mm. Ahora, vos vas a escuchar eso un montón de veces, pero nunca, nunca vas a escuchar que la verdadera pesca ilegal es la que hacen los buques que compran licencias de Malvinas. ¿Y por qué es ilegal? Porque son aguas en disputa que Argentina reclama para sí mismo. Entonces, eso es una ilegalidad. Los buques españoles, los buques coreanos, los buques taiwaneses. China hace del año 2007 que no compra licencias a Malvinas. Bien. Sí los otros. Y nadie habla de eso. Todo el mundo dice China se pesca ilegal. Y eso es de qué manera, cómo te van transformando, te van modelando tu pensamiento y a un lector poco prevenido o poco lego en estas cuestiones dice, no, los chinos que hacen pesca ilegal y el maltrato y un montón de cuestiones más, que yo no digo que no se den a bordo de sus buques, Mm. pero pesca ilegal, excepto que irrumpan la zona económica exclusiva argentina, no hacen. Y en esto te paso otro dato porque la importancia precisamente radica en que esto no ocurra, es que el Estado argentino esté presente en la zona económica exclusiva, ya sea con buques de investigación, con sus buques poteros o arrastreros, y con la presencia del Estado, ya sea con los dos organismos que tienen la responsabilidad de estar ahí, que son la Armada y la Prefectura. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero para cerrar un poco esa pregunta, entonces, me da un poco a veces esta impresión, yo no estoy tan inmerso en este tema de la discusión pesquera, obviamente entiendo que es un problema gigante. Ahora, digamos, los cambios bruscos que se producen económicamente, ¿les termina de impactar o no al gobierno colonial en este usufructo de recursos pesqueros y de las Es ganancias la, millonarias que Es la obtiene? segunda, sí, es la segunda parte que no te contesté de la pregunta inicial, discúlpame. No, está El bien. Brexit nos llevó a nosotros a pensar que saliendo el Reino Unido bajo el amparo de la Comunidad Económica Europea y siendo España un país que es el mayor comprador de licencias en Malvinas, dijimos, ¿qué pensamos nosotros? Ahora en más, no hay aranceles porque digamos, lo que tenemos que entender nosotros es que cuando uno compra licencias, los países le compran licencias a Malvinas, están pescando un mismo recurso en un escenario que es compartido, porque ahí, o sea, en el mar no hay barreras que dice de la zona económica exclusiva se pesca esto y fuera de la zona económica, o sea, Claro. Sí, sí. el pez, que aparte es una especie transzonal y altamente migratoria, va de un lado para otro y no existe una barrera. ¿Qué pasa? Eso, digamos, el hecho de que la venta de licencia Malvinas hacen muy difícil eh, que los propios armadores argentinos puedan competir. ¿Por qué? Porque ellos están exportando el mismo producto a Europa, que lo hacen las empresas españolas, con una tasa diferencial, cosa que la flota potera argentina no lo puede hacer. Entonces, cuando pensamos que el Brexit y de alguna manera iba a obrar como un vaso comunicante y de alguna manera iba a compensar las acciones, instrumentaron una serie de medidas que ellos hoy tienen un arancel diferenciado que lo escondieron a través de la presencia de una bandera. Entonces, de alguna manera, siguen exportando, explotando un recurso digamos, y exportándolo con un beneficio de un arancel que sigue siendo beneficioso para ellos. Claro. Lamentablemente es así. Ujú.
Y en esta cuestión muchas veces también aparece, ¿no?, en las noticias el tema de la exploración o supuestas explotaciones petroleras. ¿Eso realmente termina siendo un horizonte real de las expectativas del gobierno colonial, considerando ya las multimillonarias cifras que por ahí se llevan con la pesca? ¿Por qué pregunto también esto? Porque el petróleo no vendría a ser, digamos, un algo que les afecte justamente a los recursos pesqueros, el hecho de que perforen allí, o qué perspectivas en definitiva pueden tener. ¿Cómo ves vos eso? No sé si tenés ahí un... Mira, Francisco, si vos tenés los cuidados ambientales suficientes, todo el mundo hace explotación de los recursos naturales, la pesca, y conjuntamente con la explotación de los recursos petroleros y gases. El Mar del Norte es un claro ejemplo, digamos, el mundo actúa de esa manera. Obviamente que es una beta que ellos la van a explotar y la van a explotar en la medida que puedan cuando la explotación sea suficientemente significativa. Digan, bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque hoy con un barril de petróleo que está bajando, se le dificulta. Hacer exploración y explotación de los yacimientos petroleros en el mar requiere de una serie de cuidados y unas inversiones que no es lo mismo que hacerlo en tierra. Eh, lo van a explotar, ninguna duda, en la medida que se pueda, pero hay un hecho aún peor aún que esto, aprovecho que me das esta oportunidad, es el tema de que van por los fondos marinos. Eh, hubo una ¿Cómo sería eso? iniciativa, hubo una iniciativa que se llama en aras, otro tema ambiental, en aras de la protección de la biodiversidad marina, más allá de las aguas jurisdiccionales de los estados, hubo un acuerdo que cuando la canciller era, no me viene el nombre, Ahora, Mondino decís. Mondino, Mondino. Presentaron un acuerdo que se llama Bravo Bravo November Juliet, BBNJ, donde es precisamente esto que, a mi entender, no es beneficioso para la República Argentina, donde estamos hablando de áreas que son áreas allende a la zona económica exclusiva argentina, que también hay que cuidarlas porque, como te dije, la migración de la especie no ocurre y el desarrollo de la especie no ocurre solamente en la zona económica exclusiva, sino que trasciende la misma. Y el cuidado del ecosistema también, o sea, como te dije, no hay una barrera que dice un lado hay que cuidarlo, otro lado no hay que cuidarlo. O sea, lo que se pesca Mm. más allá de la zona económica exclusiva argentina es importante. Ahora bien, yo te digo, Argentina es invitada a formar parte de este famoso acuerdo, donde a vos te dicen que es un organismo supranacional que está en aras de cuidar aún con mayor énfasis de las cuestiones que dice Convemar, porque Convemar establece perfectamente qué es lo que se puede o no se puede hacer, Mm. que es digamos, la normativa jurídica que está vigente del año 82 en adelante. Ahora bien, te dice, bueno, vos como país ribereño podés formar parte de este acuerdo junto a un montón de otros actores. Primera medida, esto echa de por tierra un viejo accionar de la diplomacia argentina donde dice, yo no voy a hacer acuerdos con el Reino Unido porque de esta manera le estoy dando a reconocer a un actor, como reconocerlo como un Estado parte, a alguien que está usurpando mi territorio. Punto número uno. Segundo, se me ocurre, por ejemplo, nosotros pescamos dentro de la zona económica exclusiva argentina, con parámetros perfectamente establecidos y administrados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, donde establece áreas de veda, qué puede pescar, qué no puede pescar, la protección de los juveniles y un montón de controles. Ahora, vos siendo parte de ese acuerdo, en agua fuera de jurisdicción argentina, alguien te dice, por ejemplo, la flota potera argentina tiene que disminuir un 50% sus capturas porque afuera de la zona económica exclusiva argentina hemos detectado que ha disminuido la pesca. Y entonces vos decís, bueno, esto flagrantemente, aparte de la afectación económica, es una afectación a mi soberanía Mm. porque de un recurso que es mío, que se reproduce y se explota en aguas que son de jurisdicción argentina, ahora lo sometido a una intervención de una esfera que es
supranacional, yo tengo que afectar a la industria argentina. Entonces, yo lo que creo esto, y después más si lo trasladamos a algunas cuestiones hacia las aguas antárticas, eh, es un acuerdo que está muy bien pensado, muy bien escrito. Yo no soy abogado, hay cosas que no las entiendo, Mm. pero sí quienes han trabajado esto sapientemente han concluido que esto posiblemente termine a futuro con el ordenamiento jurídico de Convemar. Ese es el problema. Y lo otro, bueno, son los fondos marinos, que donde están las riquezas minerales. Es decir, che, nosotros vamos a administrar los fondos marinos, que todo el mundo sabe que es patrimonio de la humanidad. Eh, eh, ¿Quién crees que va a administrar esos fondos marinos? Aquel que tenga la tecnología y el poder para estar presente en la zona, que no vamos a hacer nosotros. Entonces, lo que hay que pensar es si en ese momento vamos a estar en condiciones de formar parte de ese acuerdo. Hay quienes dicen mejor estar adentro y ver y actuar desde adentro que estar ausente y que otros decidan por uno. Eso es parte de una estrategia. Bueno, quienes tengan que tomar la decisión, que son mucho más inteligentes y preparados que yo, espero que Dios los ilumine y de alguna manera entiendan que hay cuestiones muchas veces que hay que escuchar a la geopolítica para entender estas cosas que se dirimen, como te dije, que somos parte de un mundo que hoy está en conflicto por otras cosas, pero bueno, que tiene sus coletazos acá en el Atlántico Sur. Ujú. Me meto un poquito en la Antártida porque no tenía puntualmente algunas preguntas para hacerte, me había metido más con tema pesca, pero creo que como lo has abordado merece la pena, así al pasar, digamos, no termina habiendo también un tema, una controversia acá en el tratamiento de los recursos naturales y de la geopolítica, en tanto, bueno, se entiende que Malvinas, sí, ok, es una zona en controversia, pero después en la Antártida hay un tratado o tenés diversos no sé, reglamentos o instancias jurídicas que, bueno, todo eso lo enmarcan dentro de un paraguas de soberanía en donde, bueno, en teoría nadie toca nada. Entonces, ¿cómo se ve la Argentina atravesada por esto? Porque no podría bien decirle al Reino Unido, che, esto, estás siguiendo extrayendo recursos naturales, esto sigue siendo toda una zona en conflicto. ¿Qué aparece ahí? Mirá, para entender, para mí la Antártida es la batalla final, es la batalla definitiva porque, por la sencilla razón. El mundo tiene 571 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 71% son aguas, o sea, mal llamado tierra, debería llamarse mar, mundo mar. De ese 71% de las aguas, perdón, el 3% son aguas dulces. Aguas dulces solamente el 3%. En todos los continentes, los hielos, los casquetes, todos esos es el 3%. El 70% de ese 3% de las aguas dulces del mundo están en la Antártida. ¿Dónde crees vos que va a ser el próximo conflicto del mundo? Va a ser por la Antártida y precisamente por el agua. Un agua que cada día es más escasa, obviamente, producto del mal accionar de los humanos, que estamos de alguna manera destruyendo el mundo y generando terribles sequías, terribles inundaciones, pero el agua cada vez es un recurso más escaso. Como vos bien dijiste, la Antártida en este momento, si nosotros no resolvemos Malvinas, los 2.600.000 kilómetros cuadrados que tenemos hoy de aguas en disputa, vamos a pasar a una pérdida o tener en disputa 3.800.000 kilómetros cuadrados. Te reitero que Argentina continental no llega a 2,8 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de una Argentina y media, digamos, en aguas en disputa o en territorios en disputa con la Antártida si nosotros no actuamos. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? Si, sin Malvinas, los británicos les va a ser muy difícil reclamar el territorio que ellos están reclamando en la Antártida, que aparte se superpone con nuestra área de reclamo y en parte con la de Chile. Los tres reclamamos la península antártica.
en una división antártica hoy de los países reclamantes, en el cual el 70% de los países reclamantes de soberanía en la Antártida, que hoy no se pueden hacer, pero sí está en el tratado firmado en 1959, hubo 12 países signatarios, el 80% de ellos son parte del Commonwealth. Son todos países de la angloesfera, por así decirlo. El posicionamiento argentino, histórico y jurídico, como decimos, es firme, pero el problema es que estás rodeado de países que no van a jugar a favor tuyo, como no lo juegan en muchos en los foros internacionales. Por eso yo insisto con el tema del ejido de tejido de alianzas. Es Vox Populi, de cómo trabaja la diplomacia inglesa con los chilenos y con los brasileños. Bueno, tendríamos que ofrecerles a ellos mejores perspectivas que la que ofrecen los chilenos, los ingleses, lo mismo que Uruguay. Sí, porque digamos, perdón, te iba a decir, pero digamos, en la actualidad sigue habiendo cuestiones en donde Brasil o Chile siguen funcionando como centro de abastecimiento o de logística, en donde sigue habiendo movimiento con el gobierno colonial. Y es un problemón, Exactamente, y el porque Reino bueno, uno puede Unido, decir, bueno, está un gobierno, vamos a ponerlo así, ¿no? Un gobierno progresista como el de Lula y la otra vez sale un video del Falkland Island Government diciendo, bueno, estamos acá en Brasil haciendo tal cosa. Y uno dice, pero qué complicado desarrollar una estrategia del Atlántico Sur en conjunto. Es impresionante, digamos. mirá, yo me contentaría saber que nosotros nos sentamos sin distinciones de banderías políticas y empezamos a hablar de una estrategia marítima con centro en Malvinas y pensando obviamente, como yo dije, en la batalla final que es la Antártida. Y no que cada 4 años peguemos un volantazo y pasamos de los gritos contra los imperios a los abrazos con los imperios. O sea, yo creo que tenemos que pensar una vez por todas en argentinos. ¿Cuáles son los intereses argentinos que están siendo vulnerados? Que están, como te dije yo, están muy claros en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, donde te dice claramente cuáles son qué son el espacio territorial el cual reclama la República Argentina, y aparte nos recuerda que tenemos que recuperarlos, al amparo del derecho internacional. Otra, digamos, aprovecho para desmitificar otra cuestión. En ningún lado dice que dice por medios pacíficos, dice al amparo de lo que dice el derecho internacional, cuya última ratio es el uso del empleo militar, el instrumento militar. Cosa que nosotros es muy difícil de concebirlo, y ese es uno de los problemas o el prolífico accionar de la diplomacia británica. Nos han convencido a nosotros que los malos de la batalla de Malvinas han sido el instrumento militar argentino, no es el agresor británico que desde hace de 1833 nos mantiene desintegrado territorialmente. Lo han hecho a través del cine, a través de las ONG, a través de las universidades. Bueno, el claro ejemplo, sin hipótesis de conflicto. Somos el único país americano que tiene un conflicto con un actor extracontinental. Y nosotros es el único país americano que no tiene hipótesis de conflicto. Es inentendible. Mm. Bien, Horacio, bueno, paso a a las últimas dos, así ya no te saco más tiempo. Vamos, no va. Has trabajado en defensa. ¿Qué elementos te parecen necesarios que pueda aportar dicho ministerio o qué herramientas te parece que debe aportar a esta discusión? Digamos, cuál es el fuerte que vos ves cuando nosotros decimos como argentinos, che, hay que fortalecer la defensa, ¿no es cierto? Y la seguridad en el Atlántico Sur. A grandes Sí, rasgos, digo, no- no, te aclaro, yo he trabajado en defensa, no he trabajado en el Ministerio de Defensa, Ah, perdón. no, no, he trabajado cuestiones, o sea, soy investigador en este momento en la Universidad de la Defensa, en el campo de la defensa y geopolítica. Yo creo que el principal instrumento que nosotros tenemos que lograr es que convencer al pueblo argentino la necesidad de una defensa. El por qué ya te lo estuve explicando durante toda esta charla que hemos llevado adelante. Nosotros en el año 88 hicimos una ley de defensa casi aprobada casi por unanimidad en el Congreso argentino. En el año 98 se habló de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, donde estableció que, por ejemplo,
un tema importante, se restableció que las Fuerzas Armadas Argentinas necesitaban 1,5 del Producto Bruto Interno para su normal desarrollo y sostenimiento de las fuerzas. Bueno, jamás se cumplió. Siempre el presupuesto de defensa, y acá te hablo, quiero ser claro, cuando vos decís el presupuesto para la defensa incluye todo. ¿Qué significa? Eh, para el funcionamiento del Estado Mayor Conjunto, para el funcionamiento de la inteligencia, para el funcionamiento de o sea, la función defensa comprende todo. A las Fuerzas Armadas le llega de ese 0,9, que fue el máximo a lo largo de todos estos años, se mantuvo 0,9, 0,8, fue constante, nunca el 1,5. A las Fuerzas Armadas les llega la mitad, un 0,5. Durante muchísimos años, casi el 80% de ese 0,5 del Producto Bruto Interno fue para pagar sueldos. Entonces, rápidamente, vos sos inteligente, hacer la ecuación y decir, che, ¿cuánto queda para adiestrarme o para comprar armamento? Nada. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos comiendo todo lo que teníamos a llegar al actual estado de indefensión que tenemos en este momento. Entonces, en tanto y en cuanto la política argentina, el pueblo argentino nos reclame un ordenamiento, entendiendo la necesidad de tener una defensa en función de los territorios y aguas que tenemos que nosotros defender, te hablo de 10,5 millones de kilómetros cuadrados, que es el nuevo mapa continental, de los cuales 6.752.000 son aguas. Entonces, ahí ya por lo pronto vos te decís, epa, ¿necesito una marina? ¿Y de qué tengo que dotarla? Y lo otro, terminar con ese prejuicio que tenemos nosotros, que ha sido parte del soft power, que viene de la mano de la política de desmalvinización, donde todo lo que sea militar es malo. Porque es obviamente, al momento de sentarte y decir, bueno, a ver, ¿de qué tengo que dotar a mi instrumento militar para que esté presente en el Atlántico Sur, por así decirte? Te digan, no, no, por cuestiones de la dictadura, yo a los militares no quiero saber nada porque pa. O sea, volvemos a cosas de hace 40 años atrás. Entonces, hasta que no convenzamos al pueblo argentino y la política argentina entienda que está bien, estamos en una realidad que estamos muy mal económicamente, muy mal socialmente, pero en Mm, algún momento el punto sobre la silla en la cuestión de defensa tenemos que ponerla. ¿Por qué? Porque de Malvinas a la fecha perdimos 2.600.000 kilómetros cuadrados. Y si no resolvemos el tema Malvinas en los próximos 15, 20 años, en mi opinión, vamos a perder todo derecho de reclamo en la Antártida, donde desde el año 1904 la Armada está presente en Orcadas del Sur. Es el país, es el país más antiguo que está en la Antártida presente, del año 1904. ujú, Hay una base científica, que es Orcadas. mm. Para ir cerrando, si querés, Horacio, un poco ¿Dale? de los temas que estuvimos charlando, como cierre, pero digo, ¿crees que con medidas vinculadas a la defensa, esto estoy pensando, digamos, no sé, buques con la capacidad de multar o de impedir que esto, ¿no? Los buques pesqueros pesquen de forma, vamos a ponerlo así, ilegal o tan libremente, sin ningún permiso también del Estado argentino? Digamos, si crees que con esa medida de defensa e impedimento de extracción de recursos naturales se lograría un paso importante para obligar al Reino Unido a negociar una transferencia de soberanía. ¿Qué entidad le das a eso? Que fue un poco los temas que estuvimos charlando. Y bueno, o hacer el cierre que a vos te parezca ahí al respecto para entablar una política al respecto. Mirá, Fran, sinceramente, yo no creo que sea la única, es una medida más, Ujú, pero al menos vos de esa manera estás demostrando que tenés un interés por defender lo que es tuyo. Yo siempre digo un mismo ejemplo, si yo eh, vivo con un vecino y de repente me entero que el vecino, hay un hermoso limonero y me encantan robarle 2 o 3 limones. Hablo el caso del tema de la pesca ilegal, me encanta robarle 3 o 4 limones porque sé que el vecino se fue de vacaciones. ujú, Si yo voy, pongo la escalera, miro, el vecino no está, le saco los limones, no hay ningún problema. Ahora, si el vecino me deja 2 Rottweiler, cuando yo asomo la mano y el Rottweiler me saca un dedo, y lo voy a pensar 2 veces.
Ese es el sentido del el uso del instrumento militar. O sea, vos tenés que tener la capacidad de disuadir y demostrarle al agresor, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, que estoy presente porque esto es mío. En tanto y en cuanto eso no ocurra, van a seguir haciendo todas las cosas que ellos hacen. Traer las tropas de Kosovo, traer a los burkas, eh, el, el pasearse libremente con los submarinos atómicos en aguas del Atlántico Sur, donde hay vigente un acuerdo, o al menos de una resolución de las Naciones Unidas, que es la creación de Sopacas, de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, y digamos, precisamente se hizo para mantener el Atlántico Sur libre de las armas nucleares. Y resulta que submarinos nucleares británicos surcan las aguas del Atlántico Sur. O sea, en lo que voy en este sentido es que el Reino Unido eh, sabiendo la importancia de lo que es el enclave Malvinas para el futuro, la futura batalla que es Malvinas, han invertido eh, costosísimas, porque les cuesta mucho mantener el enclave Malvinas vigente, han invertido porque ellos tienen un interés y decir, che, Argentina, ojo porque yo estoy acá y estoy poniendo las fichas donde a mí me interesa. Si del otro lado vos tenés que te has desarmado unilateralmente porque te han colonizado y te han dicho que como consecuencia de la dictadura, o sea, la política de desmalvinización, que todo lo militar es malo y bueno, y vos dejaste de invertir en defensa, las consecuencias son estas. ¿Qué tenemos que hacer? Y mira, por lo pronto pensar, como te dije, todos juntos. Y algo más importante, lo más importante de todo, educar desde los orígenes. ¿Qué significa? Que vos no vas a defender lo que desconoces. Entonces, si para vos es algo desconocido, ¿qué interés tenés en protegerlo? Entonces, si Argentina, desde sus orígenes, de la escuela primaria, no empieza a hablar de las cuestiones del mar y de la relevancia que tiene el mar en la vida de los argentinos, yo te diría, no perdamos el tiempo, sigamos como hasta ahora y e intensifiquemos los cursos de inglés para perfeccionar nuestro idioma. Lamento cerrar con esto, pero o sea, a mí ya no me cierra esto del statu quo abrazando la 2065. Urgen tomar medidas en todos los órganos y trabajar de manera interagencial. Defensa tiene que estar presente como están, yo en mis clases se lo cuento a los alumnos. La Marina de Brasil es un elemento coordinador de todas las actividades, de la actividad científica y en defensa de lo que es la Amazonía Azul. Acá es algo impensable. Acá se hacen reuniones y vos, el hecho de ser parte del instrumento militar, quedás al margen. Ah, pues esto es ciencia, esto no se habla de instrumento militar. Algo gracioso, hemos creado las áreas marinas protegidas y hemos creado un sistema de área marina protegida mediante una ley 27037 y la autoridad de aplicación es Parques Nacionales. Y Parques Nacionales en su momento se le dio la potestad de comprar buques. Te lo cuento porque yo estaba en ese momento Sí, representando al sí. Ministerio de Defensa, te lo dije. Eh, y yo les dije, señores, la Armada tiene buques, somos parte del mismo Estado. Es cuestión de acercarse, pedir lo que necesitan y la Armada lo va a poner a disposición. Bueno, esas incongruencias tenemos que terminar nosotros. Tenemos que terminarla porque, bueno, pensar una estrategia significa ir en una dirección todos juntos. Si no, vamos a seguir como hasta ahora. Bueno, Horacio, yo te agradezco muchísimo. Por lo general, o hay siempre charlas en donde, o conversaciones que he tenido, en donde, bueno, por supuesto, siempre es un tema cómo pensamos Malvinas, el hecho de cómo poder recuperarlas o desarrollar una política que sea, digamos, proyectiva, que tenga la capacidad de ser superador y que, bueno, a veces aparecen determinados obstáculos que a uno lo desmotivan, pero que sin lugar a dudas es un tema que debe ser discutido y que merece del ingenio de la política para obviamente desarrollar un montón de cuestiones que la estuvimos charlando. De mi parte te agradezco muchísimo, esta fue mi hoja de ruta y bueno, gracias por todo lo que has aportado, Horacio. Gran abrazo, Fran, y muchas gracias por esta oportunidad. Dale, un abrazo gigante.